Vale. Para las personas, perdón, que están también siguiéndonos online, también bienvenidas. Simplemente tengan en cuenta que para las intervenciones, etcétera, etcétera, la sesión se está grabando, por tanto, si no desean aparecer físicamente, ningún problema, pero tengan la prevención de apagar la cámara. Pues bien, dicho esto, pues no sé cuál de las dos. Yo. ¿Empezará? Pues, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a la profesora Mar Campins por invitarnos a este seminario, que es un honor, la verdad, participar en él. También estoy muy contenta pues, de que estén esta tarde y que estemos este ratito hablando de este tema, que está de bastante actualidad, como decía también Mar, tristemente, pero bueno, que es una realidad que está ocurriendo hoy en día, como vamos a ver. Y también estoy muy contenta por compartir este espacio con Susana, como siempre. Yo haré una pequeña introducción a las migraciones inducidas de manera directa o indirecta por estos motivos y sobre todo me centraré, como me parece que la mayoría son estudiantes de Derecho, en la protección o desprotección de estas personas desde el derecho internacional, y Susana se va a centrar más, si no me equivoco, en el derecho de la Unión Europea y también cómo se ha abordado o no se han abordado estas realidades en este marco en concreto. Sé que por ahí han dicho que tienen exámenes estos días y que están muy agobiadas y muy agobiados, pero aún así me gustaría que, bueno, que prestaran atención y que también lo tomaran de manera participativa, que si hay algo que no se entienda o que hace falta que expliquemos de otra manera o lo que sea, pues que por favor lo digan con total confianza, que esta, aunque sea una sesión bastante en el derecho internacional, seria y lo que sea, también puede ser un espacio tranquilo, de confianza, en el que aprendamos conjuntamente. Incluso si alguien conoce algunos casos o quiere compartir alguna experiencia, pues siéntanse libres, por favor, de hacerlo. Entonces, voy a intentar, a ver, era compartir directamente, aquí, no, la pantalla. Sí, era la pantalla, ¿verdad, Mar? Sí. Y abro el PowerPoint. A ver si lo ven las personas que están... Aquí no se ve nada. No, ya. Quizás volver a poner el lápiz. Espera. Esa. Espera. Si quieren, en lo que se solucionan los problemas técnicos, les cuento que aparte de hacer investigación en el CEDAR, como comentaba Mar, pues soy parte de una cooperativa que se llama CICRA Justicia Ambiental, que es una alternativa que creamos 3 compañeras después de acabar el doctorado para hacer investigación en temas ambientales y de una manera un poco diferente al plan académico. Entonces, si alguna vez les interesa, pues también podemos hablar al respecto como estudiantes de Derecho que en el futuro tendrán que ver qué hacer con sus vidas, ¿no? Entonces, en lo que funciona la querida tecnología. Perdón. Justamente. También está en PowerPoint. Es que no sé. Aquí. Sí, ara en principi s'hauria de veure. Aquí se ve. ¿Se ve ahora las personas que están en casa? ¿Sí? No sé, hay algo que está... Apagarem la cámara perquè si no... Vale. ¿Ahora se ve? Sí, yo si acaso no lo movería, no lo tocaría más. Sí, perfecto. Lo dejaría así. A ver, ¿qué si dicen en el chat? ¿Dicen que se ve? Sí, bueno, supongo... ¿Se ve la... A ver, sí. Gracias. Perfecto. Entonces, como decía, una de las cosas o de los ámbitos que más hemos analizado, tanto del CEDAR como desde luego, pues es cómo la crisis climática impacta con la vida de las personas de tal manera, no solo la crisis climática, sino otros impactos que en muchas regiones del mundo está haciendo que se tengan que marchar. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. El problema, o uno de los tantos problemas, es que hoy en día no existen vías de protección que puedan
o que quieran en realidad proteger a estas personas. Y eso es lo que vamos a analizar. Para empezar, creía que era importante empezar hablando de la crisis climática como para entender estas relaciones, ¿no? Aquí pueden ver esta gráfica que seguramente la conocen, que es de la NASA, que nos dice la cantidad de dióxido de carbono acumulado que ha habido en la atmósfera desde hace 800.000 años hasta la actualidad. El otro día estaba en otra sesión en la que había una profesora que era paleoclimática, o sea, que estudiaba la ciencia del clima, pero desde antes de que hubiera el registro, ¿no? Y ella me decía, claro, es muy importante esta gráfica, porque si ven en current level es la cantidad acumulada que hay hoy en día, que no, solo así se puede ver cómo nos hemos sobrepasado de la concentración de gases de efecto invernadero más que nunca en la historia. Pero ella me decía que aparte, estos ciclos que yo no me había dado cuenta, son las glaciaciones, en las que incluso en los momentos máximos en los que el mundo estaba cubierto de hielo, la concentración de los gases de efecto invernadero nunca llegaron a lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que ha pasado es que en un periodo de tiempo muy pequeño y por causa, sobre todo humana, que eso no había ocurrido antes en la historia de la humanidad, hemos creado una concentración, o hemos emitido una cantidad de gases de efecto invernadero increíbles que están provocando lo que sabemos que es el calentamiento global, ¿no? Que ahora, como vienen también las elecciones, han salido muchos bulos al respecto y empiezan otra vez a dudar de si es humano, si no es humano, si existe, si no. Hay evidencias más que de sobra y esto no debe ser ni siquiera discutido, yo creo. Hay evidencias no solo del IPCC, sino de otros cuerpos científicos que demuestran que lo que está ocurriendo en los últimos años es muy en gran parte causa de las actividades humanas. Si en los últimos años, desde la revolución industrial hasta ahora, no hubiéramos emitido los gases de efecto invernadero que hemos emitido, no estaríamos en las temperaturas que tenemos hoy en día. ¿Y qué estamos viviendo? El verano pasado, ¿cuántas olas de calor sufrimos? Este año se han adelantado las temperaturas máximas una barbaridad. Este mes de mayo y el de abril son una irregularidad térmica increíble en todo el Estado español y en Cataluña en específico también. Como ven aquí, esta imagen quizás la conocen porque también se ha hecho muy popular. ¿La conocían? ¿No? Esta gráfica es, como yo digo, súper chuli, porque si entran en la web de Show Your Stripes, enseña tus líneas, que es esta que está aquí, pueden ver estas imágenes para todas las regiones del planeta y los países. ¿Esta imagen qué significa? Cada una de estas líneas significa un año. Esta es para el mundo, entre 1850 y 2021. Si está en azul, significa que ese año la anomalía térmica, es decir, cuánto varió la temperatura en relación con la media, fue hacia más frío. Sin embargo, si está en rojo, significa que la anomalía térmica es que subió la temperatura en relación con la media. Esto parece mucho lío, pero aquí se explica muy fácilmente. Podemos ver cómo en los últimos años, a nivel global, las temperaturas han aumentado muchísimo. Y esta imagen que las ha hecho todas el Hawking lo demuestra. Justo hoy veía, pero no me dio tiempo, que han hecho estas gráficas para las regiones dentro del Estado español. Y también es bastante sorprendente cómo se ve en toda la temperatura y se ve claramente la tendencia hacia el rojo. Si entran en esa página web lo pueden explorar. Pero vaya, que como les decía antes, este aumento de las temperaturas es por causa de la humanidad y también, Parfi Susana, como me gustaría y que también es importante para entender por qué hay que exigir responsabilidades jurídicas y cambios normativos, sobre todo impulsados desde el norte global. Porque este aumento de las temperaturas, que a su vez, piensen que el mundo, el sistema climático, todas sus partes están relacionadas. Si aumenta tanto la temperatura atmosférica, hay cambios en el resto del planeta, en el agua que está congelada, en la biodiversidad, todo está relacionado, es pura física. Entonces, con que cambie eso, se altera el resto, ¿no? Y eso afecta a toda la vida en el planeta, incluidas las personas. Y las personas, como les digo, y en el tema de las responsabilidades es importante visibilizar cómo esta crisis climática y en realidad la crisis ambiental global, que no es solamente el cambio climático, estamos hablando de contaminación por plásticos, contaminación atmosférica,
acaparamientos de tierras, de biodiversidad. Estamos hablando de muchas crisis, que no todas son el cambio climático, ¿no? Pero en concreto, a la de la crisis climática, hay unas responsabilidades muy claras del norte global. Este es un estudio de Hickel, que él sobre todo analiza el decrecimiento y las responsabilidades, que justo ahora estaba en un congreso en la Unión Europea súper interesante de decrecimiento, en el que les invito también a visitar sus speeches, sus contribuciones, porque son súper interesantes. Hizo este trabajo sobre la contribución al colapso climático, ¿no? Y aquí, vean, esta gráfica lo demuestra muy bien y lo resume, ¿no? Él, según sus cálculos, y que no es el único, porque ha habido muchos estudios que demuestran la responsabilidad del norte global para la crisis climática. Él calcula que aproximadamente los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del norte global son responsables en más de un 90% del colapso climático. ¿Qué significa esto? Que desde la revolución industrial, aunque yo iría hasta los tiempos de la colonización realmente, ha habido unos estados y unas empresas que se han ido enriqueciendo y que se han desarrollado gracias a apropiarse de la atmósfera común y de los recursos, que han tenido una visión del crecimiento y del desarrollo, que han podido hacerlo gracias a que han consumido los recursos de otros estados. No solo los recursos físicos, sino también la capacidad atmosférica de absorber estas emisiones, ¿no? Con lo cual vemos una responsabilidad muy clara, que luego cuando hablemos del derecho internacional y de las medidas que se han de impulsar, me parece que es importante recordar estas responsabilidades y estas consecuencias. Aquí pueden ver el índice de riesgo climático global, que perdón porque lo puse muy pequeñito, pero aquí se pueden ver cómo hay unos estados que se encuentran en mayor riesgo climático, ¿no? Y hay otras gráficas que lo demuestran todavía más, pero hoy en día quienes se están viendo más afectados por esta crisis son, dentro de los países empobrecidos del sur global, también las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay unas responsabilidades diferenciadas muy claras, donde unos estados, pues como les digo, se han enriquecido y han contaminado y se han ocupado de los recursos globales, mientras que otros, y sobre todo grupos de población dentro de esos estados, son los que se ven más afectados. Y aquí es donde vienen los movimientos de población afectados, ¿no? En realidad las migraciones climáticas, o como las queramos llamar, no solo las viven las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, porque aquí mismo también ha habido y habrá movimientos de población por estos fenómenos, ¿no? Pero en estos grupos de población y en estas regiones es cuando tienen que marcharse, casi siempre lo hacen en las peores condiciones y también con las mayores desigualdades. Si puedes cambiar, Susana, por favor. Esta imagen también me gusta mucho. La hicimos con un informe con Ingeniería Sin Fronteras y Ecologistas en Acción y sirve para explicar estas complejidades. Luego también es importante, creo, cuando lleguemos al derecho internacional, entender la complejidad de estos movimientos, porque ¿cómo decirlo de manera sencilla? Con un instrumento jurídico específico va a ser muy difícil proteger a toda la variedad y amplia multitud de diversidad de movimientos de población inducidos por la crisis climática. Vean aquí. Miren, imagínense un grupo de personas, ¿no? Que viven en una sociedad y en un lugar determinado. Su manera de vivir en ese lugar y en ese territorio viene condicionado por muchas cosas, pero primero y de manera importante por las propias características de esas personas, ¿no? Viene pues por la edad del grupo que vive allí, por si son mujeres, si son hombres, si son otras identidades, por si son enfermas, si viven solas, por muchas cosas, ¿no? Todo eso además está condicionado por unas condiciones económicas, sociales y políticas que también determinan cómo viven, si van, si se quedan, si tienen dinero para adaptarse y construir una casa mejor o no, y si llega un huracán, pues se les va a inundar. Todo esto les afecta. Si hay políticas, por ejemplo, que permiten la movilidad o no, piensen ya que hay un montón de factores que están por ahí relacionados, ¿no? Toda esta vida de este grupo de personas, a su vez, está condicionado y a su vez afecta, ¿no?, a la crisis mundial del agua, la crisis climática y otras crisis que determinan la vida de estas personas allí. Puede llegar un momento
puntual o de manera progresiva, es decir, puede haber un huracán en el que o nos vamos o nuestra vida corre peligro y hay unas movilidades temporales en las que puede que vuelva o puede que se haya destruido todo mi poblado y ya no, o puede que sea poco a poco, que haya la elevación del nivel del mar o las sequías y poco a poco van afectando al turismo, van afectando a los cultivos de los que depende toda la familia y poco a poco tenemos que marcharnos, no es como tanto de para mañana, pero también ocurre. Y eso es lo que queríamos visibilizar en esta parte de la gráfica, ¿no? De todas estas condiciones dependerá si hay una movilidad que puede ser interna o internacional, y hay muchas más, hay por ejemplo reubicaciones de todo un pueblo entero que se tiene que marchar. La mayoría de las movilidades inducidas por estos fenómenos ocurren dentro de los mismos países, al contrario de lo que vemos muchas veces en las noticias, que parece que es como que todos son movimientos internacionales y muchos desde estados africanos hacia la Unión Europea. En realidad la mayoría de las personas se trasladan cerca de su hogar y con la tendencia a querer volver. En otros casos, no pasa así, en otros las personas se marchan y cruzan fronteras internacionales hacia otros lugares, pero la mayoría ocurren dentro de los estados, es lo que podemos ver aquí, ¿no? Interna o internacional. Y también a veces se nos olvida, pero es muy importante, y la crisis climática también va a tender por ahí, va a generar situaciones de inmovilidad. ¿Qué es esto? Para poder marcharse, sobre todo a nivel internacional, pero para emprender un movimiento, hacen falta recursos, ¿no? O sea, hace falta dinero, básicamente, pero también hacen falta vínculos emocionales, hacen falta saber a dónde me voy, hace falta conocimiento, hace falta saber que hay una familia o unas amistades o alguien que nos va a acoger donde vayamos, ¿no? Todo eso puede ser difícil para las personas y aunque se quieran marchar, puede que se encuentren atrapadas, que sería la inmovilidad forzada. Y en otros casos, y esto también se está viendo mucho más, hay personas que a pesar de conocer los riesgos y de saber que puede que haya más inundaciones, que nuestra casa se vaya a destruir, quieren quedarse en su tierra porque han vivido ahí, porque tienen una vinculación con su casa, con su familia, con sus amigas, con sus amigos, y entonces se quieren quedar. Sería la inmovilidad voluntaria, ¿no? Esto hay evidencias y hay algunos estudios, por ejemplo, en las islas del Pacífico, donde muchas personas pues tienen ese arraigo a la tierra y sobre todo también de personas mayores, ¿no? Que hace que sientan que no quieren marcharse y a pesar de que sepan que hay inundaciones y que su vida incluso puede correr peligro, se quieren quedar. Esas serían las inmovilidades voluntarias, ¿no? Como ven, es una complejidad muy grande. Y piensen que si desde el derecho internacional se quiere dar cabida y proteger a estas personas, se tiene que hacer desde esa visión muy amplia, ¿no? Que igual con un solo instrumento no va a servir para toda esta amplia gama de movilidades de población. Susana, por favor. Justo la semana pasada, y este es otro de los temas importantes, salió el informe, el viernes publicaron el informe del Internal Displacement Monitoring Center, que es una de las pocas organizaciones internacionales que lo que hace es recopilar datos de desplazamientos internos, es decir, personas que se van dentro de sus países, por desastres y por conflictos y violencia, así como la separación. Y es súper interesante porque es de los pocos organismos que hacen esto y que nos dan datos más o menos fiables, porque muchos más datos a nivel global, pues tampoco hay. Justo en este informe, que como les digo lo publicaron el viernes, pero cada año lo hacen con datos del año previo, explicaban que este año se alcanzó un nuevo récord con 32,6 millones de nuevos desplazamientos. No significa que haya 32,6 millones de desplazamientos primarios, sino de nuevos desplazamientos. ¿Por qué? Muchas de estas personas, o sea, lo que se cuentan son los movimientos, pero puede que una persona se mueva muchas veces, o puede que regrese. Pero igualmente, estos siempre en todos los informes que han hecho superan a los de conflictos y violencia, que es bastante interesante visibilizar eso también. Miren, aquí pueden ver las de cada año, y como ven en 2012 hubo un nuevo récord, ¿no? La mayoría por inundaciones y por tormentas. Son desastres. Ellos también calculan, por ejemplo, los geofísicos, por terremotos o por erupciones volcánicas que no son cambio climático.
Esto es importante porque muchas veces se cogen estas cifras y se habla de refugiados climáticos. Bueno, luego veremos qué se entiende por persona refugiada y si aquí podríamos hablar de eso o no. Susana, por favor. Y este es el mapa también que hacen cada año, en el que señalan los casos donde ha habido más desplazamiento. En azul serían por desastres y en amarillo por conflictos y por violencia. Ven que en 2022 el caso de Ucrania batió todos los récords posibles y es el que creo que ha hecho que haya un boom bastante grande de movimientos de población, pero también vemos inundaciones importantes como las de Pakistán, que vimos el año pasado que afectaron a la mayor parte del país. Susana, por fin. Y ahora vamos a ir al tema de la desprotección jurídica. Yo siempre hablo de desprotección jurídica porque me parece que la situación es complicada, ¿no? Vamos a intentar resumirlo, pero es un tema complejo y que requeriría muchas más horas para acabar de entender. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Susana, por favor. Antes, Susana lo sabrá también, cuando explicaba esto, siempre ponía un agujero negro, ¿no? Para explicar la situación de desprotección jurídica. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía mi TFM y mi doctorado, había como una visión muy negativa y una visión también desde la academia, como que el derecho internacional descubría que había esta realidad, pero no podía actuar, porque los mecanismos que habían no contemplaban de ninguna manera estas situaciones, ¿no? Pero poco a poco siento que ha ido cambiando desde la academia y desde luego desde la realidad, y que muy poco a poco, sin ser excesivamente optimista, pero sí que poco a poco se empiezan a dar pequeños cambios que invitan a una esperanza moderada, como a creer que algunas cositas están empezando a cambiar, ¿no? Bueno, voy a explicarles algunos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del refugio. Cuando hablamos de migración y cambio climático, de refugiados climáticos o de lo que sea, podemos hablar como de una primera parte de la denominación que sería refugiados, desplazamientos internos, migrantes, ¿no? Y una segunda que sería la de ambiental o climático. Nos vamos a centrar en entender esas diferencias en las primeras, que al final ambiental o climático es importante para poner el foco. Yo casi siempre me he centrado en el tema más climático, pero también es importante visibilizar que no es solo el cambio climático, como les decía antes, ¿no? Volviendo a la primera parte de la denominación, y como este propio seminario se llama, ¿no? Los refugiados climáticos. Este es uno de los temas que más ha sido debatido, si el refugio climático sí, si no, si debemos usar esta denominación, se puede, porque sí, ¿por qué no, no? Claro, aquí yo misma a veces he creído que sí, a veces he creído que no, y a veces yo misma me contradigo y no tengo una respuesta 100% clara. Pero es súper interesante y también ver cómo esto está avanzando poquito a poco, ¿no? Esta es la definición de una persona refugiada, que es la que la mayoría de los estados han acordado y se han adherido a la Convención de Ginebra del 51. Piensen que es una convención que se adoptó en un momento específico de la historia, donde, sobre todo desde Europa, se tenía esa necesidad de crear un instrumento que protegiera a las personas refugiadas de guerra. Era un contexto en el que no se hablaba de la crisis climática ni de nada parecido, ¿no? Entonces, decidieron que una persona refugiada, que en realidad esta definición está luego cambiada por el Protocolo de Nueva York, pero bueno, que una persona refugiada es quien, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Ustedes que son estudiantes muchos de derecho, ¿no? Saben que aquí cada palabra cuenta. Imagínense una persona que se está teniendo que ir de su país en gran parte por unas situaciones de pobreza, porque encima hay una crisis climática que les está haciendo más pobres, ¿no? Y llega a la frontera y solicita asilo. Pero claro, tú tienes que de alguna manera visibilizar por qué te estás yendo y por qué estás solicitando asilo. Y a la hora de que se te otorgue o no, alguien comprueba que esto se debe cumplir. Entonces, por ejemplo, fundados temores de ser perseguido. En estos casos, ¿cómo demuestras, por ejemplo, el acto de persecución? ¿Quién es el persecutor? ¿No? Es muy complicado
complicado cuando son estos casos más ambientales o climáticos, que hoy en día se entienda que esos son fundados temores de ser perseguida y que el cambio climático de cierta manera es el persecutor. Cuando son motivos ambientales o, por ejemplo, una empresa te ha echado, como pasa en muchas comunidades indígenas, es diferente. Ahí es más fácil determinar quién ha sido el agente persecutor, por ejemplo. Pero en los casos climáticos, pues es un poquito más complicado, ¿no? Hay quienes dicen que podrían ser los estados enriquecidos del norte global los que han contaminado más, los persecutores, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil que eso se llegue a interpretar así, aunque no imposible, es lo que yo también siempre digo, ¿no? Pero es que además la convención nos da 5 motivos muy claros, que ahí no están los motivos ambientales y climáticos, así como mirándola fácil, ¿no? Pero si vamos un paso más allá, sí que podría llegar a entenderse que pertenecer a determinado grupo social podría llegar a entenderse que son personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, en países empobrecidos y que por ahí, bueno, podría caber una interpretación más amplia. Y luego también es importante que aquí nos dice que se encuentre fuera del país de nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse. Como les dije al principio, la mayoría de estos movimientos ocurren dentro de los países y, bueno, la mayoría, pues eso, como les digo, ocurren dentro de los países y, claro, aquí viene la duda de hasta qué punto haría falta modificar Ginebra o interpretarla de otra manera para estos casos, en los que igualmente va a ser muy complicado llegar a identificar un persecutor y todo esto. No es imposible, como les digo, y debe actualizarse para las realidades de hoy en día. Pero bueno, es complicado. Aparte, como saben, no hay mucha voluntad política por parte de los estados de ampliar la definición de persona refugiada y tener la obligación de acoger a más personas. Esta es una realidad que hoy en día es así. Entonces, también habría que tener cuidado en ese sentido. Susana, si puedes, por favor. Sí. Aún así, y este es un caso que me parece súper interesante, esto no significa que no haya personas que han solicitado asilo por estos motivos. Por ejemplo, el caso más famoso es el del señor Teitiota, que era es un habitante de Kiribati, un pequeño estado insular del Pacífico, con un pestaza, elevación por encima del nivel del mar, que él solicitó asilo en Nueva Zelanda. Él vivía allí en Nueva Zelanda durante muchos años, tuvo a sus hijos, se le acabó el permiso de trabajo y se lo mandaron, tenía que volverse a vivir a Kiribati, a esta isla. Tuvo que volver y todo esto. Pero antes de irse, él comenzó la solicitud de asilo y le fue denegada totalmente. Y lo que le decían era que no encajaba la situación con la definición de Ginebra que acabamos de ver. Ha habido más casos y todos con el mismo final. Por ahora no ha sido con una resolución positiva. Pero esto es importante también, que el señor Teitiota, con su abogado, llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace un par de años. En 2020 salió el dictamen y esto se acogió muy positivamente, pero yo siempre fui un poco crítica también, porque claro, el comité no dijo que el señor Teitiota tenía razón, dijo que en realidad su caso no encajaba dentro de la definición de persona refugiada y que no podía ser acogida por esos motivos. Pero lo que dijo, y aquí era un poquito la esperanza y que lo vimos bastante positivo, era que en el futuro, si puedes por fin, Susana, la siguiente, si lo ven aquí, ¿no? Lo que dice es que en el futuro podrán entrar en juego las obligaciones de no devolución de los estados de origen. El principio de no devolución es uno muy importante, que es aquel que dice que no se puede devolver a una persona a un país en el que su vida corra peligro o pueda ser sometido a tratos crueles e inhumanos, como torturas y todo esto, ¿no? Es un principio también que los estados han acordado y que está ahí. Y es importante el dictamen porque por primera vez un comité de Naciones Unidas hizo el vínculo entre cambio climático y no devolución. Y esto, como se dijo, abrió la puerta a que poco a poco, muy lentamente, pues se vaya empezando a hacer esos nexos. Y de hecho ya hay algunos casos que tímidamente, como digo yo, están empezando a parar
deportaciones o hacer que personas no tengan que volver a su país, aunque se les acaben los permisos de trabajo, por estos motivos, ¿no? Ya en Francia y en Alemania ha habido algunos. Casi siempre están relacionados también con motivos de salud, pero ya se empiezan a hacer también esos nexos, salud, cambio climático, protección a la vida, y empiezan pues a hacer un pequeño paso adelante, ¿no? Pero esto no significa que el señor Teifiota sea un refugiado climático, como salió en muchos medios de comunicación, que a mí me sorprendía muchísimo, porque, claro, yo lo leía, el primer refugiado climático, y el señor Teifiota había sido deportado, o sea, estaba en Kiribati, para hacer o sea, si tú te admiten como persona refugiada, estás en el país que te ha admitido, ¿no? Entonces me sorprendía mucho que los medios de comunicación, cuando salió esto, lo tergiversaran de tal manera, ¿no? Sí que fue importante, pero bueno, con cuidado. Si puede, Susana, porfa. Como les digo, el principio o la obligación de no devolución, que es esta que les comentaba, ha empezado muy tímidamente a activarse en determinados casos, pero es una vía para algunos casos, yo diría en extremis, pues de personas que se encuentran en esa situación. Pero no creo que sea una manera de proteger a las personas afectadas, porque es que al final es muy complicado, ya tienes que estar en el otro país, haber intentado estar de alguna manera, bueno, pero bueno, por ahí se está avanzando un poquito. Por ti, Susana. Pero más allá de Ginebra, también en la protección, 5 minutos. Voy a ir muy rápido entonces. Más allá de la protección de Ginebra, hay otros instrumentos internacionales importantes que protegen también a las personas refugiadas y que tienen una denominación más amplia de las cinco razones que les decía, ¿no? Que incluyen personas que se encuentran en situaciones graves, ¿no? Entonces, por ahí podría también llegar a interpretarse una visión más amplia y conceder el estatuto de refugiado. Susana, ¿por qué? Sí, porque si no, con 5 minutos no nos da tiempo. Luego, en el derecho internacional, aparte de solo refugio, hay muchos instrumentos más. Que eso es lo que yo siempre intento como visibilizar. Porque parece que solo viera Ginebra y la protección vía refugio, pero en realidad hay otros instrumentos súper importantes que podrían dar cabida a estas situaciones, que no se va todo el mundo de su país, ¿no? Un instrumento importante son los principios rectores de los desplazamientos internos, que incluyen a personas que se van por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, que más claro no puede estar, pero claro, son instrumentos no vinculantes, los estados lo pueden adoptar e incluir en sus instrumentos internos como quieran un poquito, y bueno, sobre todo ese es el problema, pero ahí están, y muchos estados sí que los han incluido ya en sus ordenamientos internos. Si puede, Susana, por fin. Luego, otro instrumento súper importante y que también incluye específicamente los desplazamientos por motivos climáticos ambientales, incluso por empresas, que eso es poco, que no hay tantos casos en este sentido, es la Convención de Kampala, que es desde el 2009, pero se adoptó, si no me equivoco, en 2013 realmente. Es una convención que han adoptado muchos de los países africanos, un continente en el que estas realidades están a la orden del día y que me parece que desde otros continentes podríamos aprender, ¿no? Y que, como les digo, que están específicamente incluso desplazamiento por cambio climático. Esto y los principios rectores solo son de desplazamiento interno. Ese es otro pequeño problema, ¿no? Que solo servirían para quienes se van dentro de los estados. Pero bueno, la Convención de Kampala, al menos en el papel, es fantástica. Susana, por favor. Luego tenemos el caso de los apatrídeas, que esto no le dará tiempo en los 5 minutos que tenemos, pero también es importante. Quizás esto todavía más es algo del futuro, ¿no? Pero aquí entra en juego una situación que el derecho internacional todavía no se está planteando tanto. ¿Qué es lo que pasa si estados como Kiribati se ven sumergidos por las aguas? O sea, si un estado que necesita para ser un estado, pues necesita personas, necesita ser reconocido, un territorio. ¿Qué pasa si un territorio se ve sumergido por las aguas? ¿Sigue siendo un estado? ¿No lo sigue siendo? ¿Qué pasa con la nacionalidad de esas personas? La mayoría se habrán ido antes. ¿Serán apatrídeas? ¿No lo serán?
aquí hay cuestiones súper interesantes que están llegando, ¿no? Por eso también las convenciones para los casos de apatridia, pues, son importantes, ¿no? Porque una obligación clara es que no toda persona tiene que ser considerada como nacional suyo, ¿no? Que hay que luchar en contra de la apatridia. Y si la crisis climática puede provocar apatridia, pues por ahí sería un argumento súper interesante para obligar a los estados a actuar, ¿no? Luego, el cambio climático, el panorama internacional también ha ido avanzando, el derecho internacional o el marco normativo internacional del cambio climático, pero ha hecho, yo diría que bastante poco a nivel normativo. Por suerte, en el Acuerdo de París incluye en el preámbulo no vinculante referencias a las personas migrantes, y luego también en la última parte incluye la creación de la Task Force on Displacement, que sí que ha trabajado mucho y que está creando recomendaciones para las migraciones climáticas, y que también de aquí sí que ha derivado en políticas de adaptación, y en las NDCs los estados están empezando a hacer referencia a las migraciones. Y las NDCs son las contribuciones nacionales determinadas que los estados deben someter a la Convención Marco, en las que se ponen los límites de cuánto van a emitir, cuánto no, y qué van a hacer para reducir sus emisiones, ¿no? Y que poco a poco ahí ya empiezan a hacer referencias a la migración, que antes de esto no lo hacían. Y Susana, por fin. Hay ya también otros avances, por ver algo positivo, ¿no? Ya muchos estados están empezando en sus normas de cambio climático y en sus normativas de movilidad humana a hacer esos cruces y hacer referencias en unos al cambio climático y en los otros a la movilidad, que me parece muy importante. Argentina está haciendo bastantes cosas. En Perú ya la ley de marco de cambio climático incluye las migraciones. Van a hacer todo un plan para las migraciones climáticas. Se están haciendo cositas en algunos países. Y si puedes, Susana, la siguiente, perdón que voy súper rápido. Aquí, otros desarrollos importantes. Esto no nos da tiempo a explicarlos todos, pero hay un montón de iniciativas no jurídicamente vinculantes, la mayoría, pero sí que se está haciendo algo. ¿Qué pasa? Para mí son poquitas cosas, van lentas y al final, bueno, no sé cuánto de útiles al final para la vida de estas personas son, pero es verdad que se están haciendo desarrollos de diferentes tipos. Y si puedes, Susana, por fin, para ir acabando, esto sí me parecería interesante también visibilizarlo, que algunos estados, sobre todo los más afectados por la crisis climática, sí que ya están adoptando incluso políticas específicas. Casos súper importantes y que son Fiji y Vanuatu. Fiji tiene dos políticas con sus respectivas guías para las reubicaciones planificadas, que ya están ocurriendo en Fiji, que son casos de comunidades enteras que se están yendo sobre todo desde las costas hacia el interior, y también del desplazamiento interno, y Vanuatu ha seguido el ejemplo y ha hecho sobre los desplazamientos también por desastres. Importante también la declaración de Kampala. Aparte de tener la convención, en África se están moviendo muchísimo, incluso hay la declaración de los jóvenes por la migración climática, y están haciendo seminarios súper, casi todos los meses tienen uno solo para ir avanzando en este sentido, a nivel de continente y también dentro de los países. Un ejemplo que también me parece importante seguir. Y ya para acabar, estas fotos las tomé hace un mes más o menos, que en el marco de una consultoría estuve haciendo trabajo de campo. Entonces, estas son imágenes, porque a veces cuando explicamos todo esto, pareciera que no son realidades tangibles. Y en realidad lo son, y es algo que está ocurriendo hoy. De hecho, estas fotos son en Argentina, en una comunidad que se llama La Curvita, y en realidad esta es la nueva Curvita. La Curvita era una comunidad muy pequeñita de personas que vivían cerca de un río, el Pilcomayo, que empezó a tener un comportamiento bastante diferente, porque de repente había más agua y de repente nada, y hubo unas inundaciones súper fuertes y toda la comunidad se tuvo que marchar. Entonces lo estuve entrevistando, hicimos grupos focales y luego fuimos a ver la Curvita Vieja. Estas dos imágenes, esto era la escuela, aquí pueden ver la pizarra, y esta era una casa. Entonces esta es la vieja Curvita, y es bastante fuerte ver cómo, pero a mí me parecía casi, o sea, una situación terrible, casi como un Chernóbil, y realmente.
porque la inundación había sido súper fuerte y toda la comunidad se tuvo que marchar. Aparte fue bastante triste porque ellos tenían la esperanza de poder volver y después que pasaron los días se dieron cuenta que es que se lo había llevado todo, la inundación del río, entonces ya no tenían a dónde volver. Tuvieron que reconstruir sus vidas en lo que es la nueva curvita y bueno, la verdad que fue bastante fuerte conocer esto y bueno, que la puse como para que visibilicemos que es algo que ocurre hoy en día, que son realidades. Esta puede ser lejana, pero que en realidad aquí también pueden ocurrir, y han ocurrido, y están ocurriendo, movilidades por fenómenos ambientales y climáticos. Veamos los incendios, cuánta gente se tiene que marchar, ¿no? Cada día. Y también ustedes, como estudiantes de Derecho o de lo que sean, pues invitarles a pensar en estos temas y a buscar la utilidad también práctica de este tipo de estudios, ¿no? También, y social, ¿no? De buscar maneras de proteger a personas como esta gente de la curvita, que es que tenían unos problemas increíbles porque tuvieron que hacer todo desde cero solo, porque no había casi mecanismos para protegerlos. No tenían nada, tuvieron que vivir un montón de meses en tiendas de campaña, hasta que poco a poco empezaron a poder hacer sus nuevas casas. Creo que esta ya era la última. Muchas gracias y perdón si al final hablé muy rápido. Luego hacemos preguntas. Perdón, que hablé muy rápido toda la última parte, pero espero que se haya entendido. Ay, espera. Ah, no, l'escriptori estava. Sí. Ahora paso a mi página aquí. Sí, ¿me pueden confirmar que se ve correctamente la presentación? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la profesora Mar Campins por invitarnos a estar esta tarde con todos vosotras y vosotros. Es un placer poder también compartir con Beatriz este espacio, ¿no? No es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Porque, bueno, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en esta temática y también estamos en la plataforma española sobre migraciones climáticas, donde podéis, si os interesa, pues acceder a todos los informes que BEA pues ha elaborado, ¿no? Y que, bueno, podéis, son informes que creo que son muy útiles y que reflejan muy bien toda la complejidad y la problemática que BEA pues ya ha introducido y que a mí me sirve para aterrizar un poco, ¿no? En la realidad de la Unión Europea, ¿no? Y cuáles son aquellas respuestas que se da específicamente a una de las migraciones, a otra de las migraciones que llamaremos también olvidada o invisibilizada, ¿no? Como sucede en el marco jurídico internacional. Como podéis adivinar, pues bueno, la réplica del marco jurídico internacional pues no augura, ¿no? Muchas esperanzas en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, pues bueno, lo que es jurídicamente posible a veces políticamente no es deseable, ¿no? Y eso creo que como juristas debemos tenerlo muy claro, ¿no? Que existen instrumentos jurídicos que nos dan la posibilidad de ampliar, ¿no? Las limitaciones que políticamente están bien establecidas, ¿no? Y eso es el caso, bueno, esta es un poquito la línea argumental que voy a seguir, ¿no? En primer lugar, voy a justificar por qué aterrizamos, ¿no? Desde el derecho internacional a la Unión Europea, cuáles son las razones principales, Bea ya ha avanzado algunas, pero cuáles son las razones principales, ¿no? Porque nos interesa especialmente la Unión Europea, ¿no? En segundo lugar, veremos cuál ha sido la posición de las instituciones europeas, ¿no? Y veremos que, bueno, ha sido una posición interdiscursiva, principalmente entre las tres instituciones con poderes legislativos, ¿no? Desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, y veremos, ¿no? Cómo sus posicionamientos han transitado desde la
la perspectiva de la seguridad, la adaptación y la cooperación en diferentes momentos, en función también, ¿no?, del contexto del momento, ¿no?, que los países miembros de la Unión Europea estaban atravesando, ¿no? Veremos cuál es la situación jurídica actual y veremos también cuáles son las posibilidades jurídicas, ¿no?, cuáles son las potencialidades, pero cuáles son también los límites, ¿no? Y bueno, básicamente, a ver si me da tiempo, intentaré ir un poquito rápido para, en todo caso, después en el debate podemos extendernos un poquito más, ¿no? El porqué de centrarnos en la Unión Europea. Bueno, yo creo que podríamos establecer 3 niveles de argumentación: responsabilidades humanitarias, responsabilidades climáticas, que bueno, Bea ya nos ha avanzado, pero también vulnerabilidades climáticas. Esta es una de las imágenes, ¿no?, que bueno, recurrentemente, ¿no?, casi hemos normalizado en nuestro día a día a través de los medios de comunicación. La llegada masiva, ¿no?, en las 3 principales rutas del Mediterráneo, pero no solamente las rutas del Mediterráneo, sino también la ruta de los Balcanes, que a veces olvidamos y que también es una zona de entrada, ¿no?, de migración. Y vemos sobre todo, ¿no?, la imagen de inhumanidad, ¿no?, que transmitimos respecto, pues, a las personas que bueno, tienen los mismos, en principio o en teoría, los mismos derechos que cualquiera de nosotras y nosotros, ¿no? Responsabilidades humanitarias que, bueno, como bien recuerda Amnistía Internacional en sus informes, no estamos ante lo que se llamó en 2015 y bueno, que se sigue llamando como crisis migratoria, sino que estamos ante una crisis de solidaridad, una crisis de acogida, en la cual, pues bueno, estamos en una realidad de más de 25 millones de personas refugiadas en todo el mundo, de acuerdo también con los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Seguramente el informe de junio va a aumentar, de las cuales el 84% se encuentran en países en vías de desarrollo, utilizando la denominación, ¿no?, internacional, que sean los países más empobrecidos o en contextos de vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir, no? Que estamos desmontando una narrativa que se venía construyendo desde 2015, ¿no? Decir, bueno, que los movimientos eran masivos de llegada a la Unión Europea, ¿no?, a las fronteras de la Unión Europea, la frontera sur, la frontera central, ¿no?, la frontera de los Balcanes, pero básicamente se hablaba, ¿no?, de esa crisis migratoria masiva de llegada de personas no solamente de Siria, sino también de Afganistán y también pues de otros países que estaban en pleno conflicto, pero sobre todo estábamos hablando de personas provenientes de Siria. Y es verdad que llegaron muchas personas, ¿no? Llegaron se contabilizan, ¿no?, más de 900.000 personas que llegaron en frontera de la Unión Europea, ¿no? Este día duplicaba, triplicaba el número de personas que lo habían hecho en años anteriores. Y era un número muy importante y una crisis humanitaria muy importante, porque representaba la llegada masiva de repente de muchas personas, ¿no?, que lo que pedían precisamente era protección internacional, cruzando fronteras internacionales. Recordar la definición de persona refugiada, ¿no?, pues lo hacían por esos 5 motivos, por algunos de estos 5 motivos políticos: persecución por raza, por religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social o ideología política. Muchas veces pues, estos 5 factores interactuaban entre sí y muy difícil de aislar. Junto con estos 5 factores, incluso pues, había otros factores vinculados, ¿no?, a la situación de empobrecimiento, a la situación económica y social, pues bueno, que por ejemplo en el caso de Siria hay muchas investigaciones que demuestran que años antes del estallido del conflicto, que ya estaba latente en Siria, pues había habido un periodo de sequía muy importante de más de 6 años que había producido un movimiento masivo del campo a la ciudad, pues intensificando lo que ya pues, en la capital ya se estaba pues, advirtiendo de una gran conflictividad, ¿no? Por lo tanto, fijaos que incluso
como decía Bea, es muy difícil aislar las causas por las cuales, ¿no?, las personas huyen, ¿no?, bajo ese concepto de persecución, ¿no? Interactúan muchos factores que es difícil aislar. Aquí podéis ver, ¿no?, esa crisis de acogida, de solidaridad. Hemos dicho más del 80% pues, están actualmente en campos de refugiados de países vecinos a los países emisores de personas refugiadas. Incluso, pues bueno, gran parte, ¿no?, el 80% pues son desplazamientos internos, porque cruzar una frontera internacional pues, es asumir un grave riesgo en términos de seguridad humana, pero también pues, supone un coste económico muy importante y una capacidad personal que no todo el mundo tiene, especialmente si hablamos de estas poblaciones más vulnerabilizadas y por lo tanto pues, son personas que se encuentran en situación de inmovilidad, como os contaba Bea, o bien pues se desplazan internamente buscando pues, las redes de seguridad comunitaria más próximas. En otros casos, pues atraídas también, ¿no?, por bueno, una vida mejor, por una prosperidad económica, que bueno, también es legítimo, pues cruzan fronteras, realmente no se quedan en España, sino bueno, que ni en Italia, ni en Grecia, evidentemente, sino que pues intentan llegar pues, a países del norte pues, con menos niveles de paro, de desocupación, más económicamente más desarrollados, como es el caso de Alemania, y que bueno, pues tiene también pues, un programa quizás de acogida menos restrictivo que no otros países, ¿no? Esta es la realidad, es una imagen de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos puede parecer exagerada, pero bueno, que un poco nos ayuda a visibilizar, ¿no?, cómo después de la caída del muro, ¿no?, del 9 de noviembre de 1989, pues parece ser, ¿no?, que todos los recursos, ¿no?, y a pesar también de haber también padecido, ¿no?, una crisis de personas refugiadas después de la Segunda Guerra Mundial, parece ser, ¿no?, que hemos construido una fortaleza, ¿no?, en aras de la seguridad, no seguridad humana, sino seguridad de las fronteras nacionales externas de la Unión Europea, para evitar, ¿no?, que esa amenaza de grandes olas migratorias hacia Europa pues no puedan entrar. Hay organizaciones que contabilizan más de 1000 kilómetros, ¿no?, de vallas, de muros, pero también de centros de internamiento, ¿no? Lo que de alguna forma, pues ellos un poco denunciando esta realidad de fortaleza, pues han dicho que equivaldría, ¿no?, a 6 muros de Berlín, ¿no? Este es el sistema europeo común de asilo para estas personas que buscan protección internacional, que huyen de conflictos, que interactúan con otros factores económicos, sociales y ambientales, ¿no? Y que es un sistema que, como ya comentaré más adelante, que lo que se ha centrado sobre todo es en fortalecer, ¿no?, la seguridad nacional de los estados. O los estados se han, ¿no?, focalizado en fortalecer esta seguridad. Lo que se ha demostrado a nivel legislativo es que, a pesar de tener un sistema europeo común de asilo, cada estado pues, ha aplicado una normativa nacional muy dispar. Esto ha venido pronunciándose desde el 2015, una falta de armonización a pesar de tener directivas, reglamentos, ¿no?, que intentaban establecer estándares comunes entre todos los estados, pero que los estados han aplicado procedimientos, ¿no?, de aceptación de estas personas o las condiciones más o menos restrictivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el 2015, cuando tantas personas, miles de personas intentaban llegar en Italia, pues dependía mucho de dónde entraban. Si entraban por Italia, pues podía tardar su respuesta a la solicitud de asilo más de 33 días. En el caso de Grecia, pues estaban retenidas más de 180 días en campos de internamiento, cuando bueno, no eran personas que habían cometido ningún delito, simplemente estaban en una situación de irregularidad administrativa y por lo tanto, pues bueno, había una disparidad, ¿no?, en la respuesta, en esa
en ese otorgamiento del asilo, ¿no? Y en muchos de los casos, según por dónde se entraba, pues bueno, tenían más éxito o menos éxito, ¿no? No era lo mismo entrar por la frontera de los Balcanes que por entrar pues, por España o por Italia o por Grecia, ¿no? Por lo tanto, a pesar, ¿no?, de que la mayor parte de las personas quisieran entrar, pues había como una especie de oferta de asilo, ¿no? Como un asylum shopping, ¿no?, por donde se podía entrar mejor, ¿no? Y eso pues redundaba en la inseguridad de las personas, pues, puesto que muchas de ellas pues tenían que cambiar porque muchas veces las fronteras estaban cerradas, ¿no? El 90% de las personas que incluso actualmente intentan entrar reclamando protección internacional entran en situación de irregularidad debido a esta disparidad en el tratamiento, en el otorgamiento de la protección internacional. Y es más, en el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como ya sabemos, ¿no?, desde 2015 hasta la actualidad, pues no han parado de entrar personas, pero lo peor de los casos es que estas políticas restrictivas de asilo pues han provocado una mayor inseguridad hasta tal punto, pues bueno, que tenemos personas que se ahogan, que mueren en el mar, desaparecidas, y la cantidad de personas que llegan a Europa por el mar pues siguen alcanzando los 100.000 millones, perdón, las 100.000 personas, no, 100.000 millones no, 100.000 personas, y 3.000, 2.000, 3.000 cada año, según también el programa de personas desaparecidas de la Organización Internacional de las Migraciones, pues son las que se pierden, que se encuentran los cuerpos, evidentemente, y no se tiene registro de las personas pues, que están desaparecidas, ¿no? Y no hablar también, ¿no?, de todo el tema de trata y tráfico de personas, que la Organización de Naciones Unidas o la Oficina de Naciones Unidas sobre drogas y el crimen organizado, pues cada año publica un artículo, ¿no?, un informe donde reporta, ¿no?, cómo la trata de personas sigue siendo, ¿no?, el tercer crimen organizado transnacional más lucrativo después de el comercio de armas y el tráfico de drogas, ¿no? Más de 7.000 millones de beneficios, ¿no?, que alimentan estas redes de tráfico y de trata de personas, ¿no?, el neoesclavismo del siglo XXI. Hablando de responsabilidades, bueno, tenemos estas responsabilidades humanitarias que, bueno, solamente se ocupan restrictivamente de atender, ¿no?, la realidad consecuencial de las migraciones humanas, pero poco se dice, ¿no?, de esas responsabilidades que os hablaba Bea, de las responsabilidades que subyacen las causas, ¿no?, del abuso climático, de esas responsabilidades históricas y deslocalizadas, ¿no?, que la Unión Europea pues tiene, ¿no? Bea os hablaba del 29%, Europa, sobre todo Europa occidental, sigue siendo el tercer emisor después de China y Estados Unidos, como emisor de gases de efecto invernadero, pero además es un gran emisor históricamente responsable del calentamiento global, tal y como nos lo recordaba el informe Stern en la economía del cambio climático, de un informe de 2006, donde nos decía que Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países, Nueva Zelanda, pues Rusia, ¿no?, Canadá, pues habían contribuido, ¿no?, en más de un 70% a las emisiones de gases de efecto invernadero pues generadas desde 1850 pues hasta casi la actualidad, ¿no?, y lo siguen siendo. A pesar de que China pues, se ha posicionado en primer lugar, si atendemos, ¿no?, a emisiones por cápita, veremos, ¿no?, que eso se revierte si consideramos el consumo individual generado, ¿no?, por las poblaciones de esos estados, y veremos que por persona y por consumo se generan más niveles de toneladas anuales per cápita que no, pues por ejemplo Kiribati, ¿no?, que escasamente contribuye, ¿no?, en su globalidad en una media del 0,1 tonelada, ¿no?, por habitante por año. Por lo tanto, tenemos unas responsabilidades climáticas, ¿no?, que bueno, siguen ahí, responsabilidades atribuidas
a los países miembros de la Unión Europea, a la Unión Europea en su conjunto, si bien, como sabéis, la Unión Europea evidentemente lidera las negociaciones climáticas, ¿no? Sin atender muy bien a las causas y las consecuencias, especialmente si pues, analizáis el Pacto Verde Europeo, pues bueno, es una política especialmente intramuros, ¿no? Que beneficia a la economía verde capitalista europea, procurando una transformación hacia la descarbonización de la economía europea sin perder competitividad, ¿no? Junto con un fondo social que permitirá pues, que nadie se quede atrás, pero siempre y cuando sean europeos, ¿no? Por lo tanto, no hay una responsabilidad firme en esas causas que subyacen. Y además tenemos que hablar, ¿no? Y en el informe de BEA, ¿no? De la Plataforma Española sobre Migraciones Climáticas, hay un informe sobre las responsabilidades corporativas, haciéndose eco de un informe muy importante que se publicó en el 2019 sobre la responsabilidad corporativa de las empresas, ¿no? Y se decía en el último informe que 100 empresas han sido responsables de más del 70% de las emisiones de 1850 hasta 1987, creo que era el informe, y que muchas de ellas, ¿no? tienen sede en países de la Unión Europea o son empresas que están bajo el control de países europeos, están bajo la jurisdicción de países europeos. Haciéndonos eco de esas responsabilidades, también tenemos que recordar que la Unión Europea, pues bien, no solamente es responsable, sino también es víctima de ese cambio climático que ha generado. Y BEA nos recordaba el informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Yo os he puesto el del 2021, bueno, el del 2022 que hacía referencia al 2021 para hacer una comparativa, porque en el 2021 en Europa y hacia Asia Central, teníamos que había más personas desplazadas como consecuencia de desastres en Europa y Asia Central que por conflicto, 61.000 personas. Es decir, teníamos en Europa personas desplazadas internamente como consecuencia principalmente de inundaciones, incendios forestales y altas o temperaturas extremas que se habían pues, bueno, desplazado dentro del territorio de su propio estado. Y ese número era superior al de conflicto y violencia, que sobre todo se situaba pues, en Asia Central. En el último informe, pues bien, bajándonos, ¿no? a la realidad de Europa, vemos que esto ha cambiado, ¿no? Y el informe de la semana pasada lo dice claramente, ¿no? Que por primera vez se ha cambiado la balanza, puesto que en todo caso seguimos teniendo un número muy importante de desplazamientos internos que sobre todo responde, ¿no? a España y Francia, a estos desplazamientos que fueron vinculados a los 6.900 incendios forestales que se produjeron en 2022, quemando más de 1,4 millones de hectáreas, ¿no? Y ahí, para hacer el paralelismo de la imagen, ¿no? que os decía BEA de Argentina, pues bueno, nosotros también tenemos nuestros propios desastres vinculados al cambio climático como consecuencia de estas altas temperaturas, la falta de lluvias, el estrés hídrico, ¿no? Y bueno, como os decía, de estos desplazamientos, pues bueno, la mayor parte, el 80%, se produjeron en Francia y en España, ¿no? Por lo tanto, la realidad del desplazamiento climático es una realidad, ¿no? Incluso en España, cuando hablamos, ¿no? de el despoblamiento, el vaciamiento, la España vaciada, pues bueno, el Instituto Nacional de Estadística nos recuerda que el 80% del territorio español es rural y solamente alberga el 19% de la población española. Eso quiere decir, ¿no? que ha habido, ¿no? un abandono rural por diferentes causas, no solamente vinculadas evidentemente al cambio climático, temperaturas extremas, la falta de agua, sino también a políticas económicas, sociales, ¿no? de abandono de estos territorios, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos esos sures globales, ¿no? que
bueno, son nuestras víctimas. Y bueno, esto es un poco el mapa de vulnerabilidad climática. Bea os ha enseñado el de vulnerabilidad general, de riesgo global. Pues bueno, también tenemos nuestro mapa de vulnerabilidad, ¿no?, en Europa. Y vemos como la zona de la cuenca mediterránea pues, es la más expuesta, ¿no? No lo digo yo, sino que lo ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático, donde bueno, los incendios forestales, las tormentas, las inundaciones, pues cada vez van a ser más frecuentes, más intensos, ¿no? También derivados no solamente del cambio climático, sino también de la falta de una buena gestión forestal, ¿no?, y el abandono de los espacios rurales. Aquí tenéis algunos datos, no me voy a detener en ello, pero bueno, aquí tenéis datos de desde 2008 hasta 2019, pues bueno, todos los países de Europa y Asia Central que más desplazamientos internos han generado, ¿no?, como consecuencia de estos incendios, tormentas, inundaciones, ¿no? Y podéis ver que estamos hablando de números significativos, ¿no?, de desplazamientos. En todo caso, ¿no?, partiendo de esa realidad de responsabilidades climáticas, humanitarias y también de vulnerabilidades, ¿cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea sobre la gestión migratoria y sobre todo focalizándonos, ¿no?, en el tema de refugio y asilo, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bien, ahí tenemos que partir de la idea que el posicionamiento, como os decía, ha sido una interdiscursividad, ¿no? Básicamente, como os he dicho, desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea y el Consejo. Tenemos muchos documentos, evidentemente aquí no están todos, he puesto los más importantes, pero que son documentos que han reflejado muy bien la posición política y que ha determinado el marco jurídico-político de cada momento en esa política europea común de migración y asilo, ¿no? Desde 1999, en el Consejo Europeo de Tampere, ¿no?, se dijo que toda la política de migración y asilo tenía tanto una dimensión interna como externa, ¿no? La interna es como los países de la Unión Europea reciben, ¿no?, estas personas que bueno, se pueden encontrar en una situación migratoria irregular o que demandan, en la mayor parte de los casos, protección internacional. Pero también tenemos esa dimensión externa fuertemente vinculada, ¿no?, a disminuir el número de personas, ¿no?, que puedan llegar a Europa, ¿no? Y eso ha sido una filosofía que ha permeado muy bien dentro de las instituciones y ha sido recurrente en muchos de los casos. La primera vez que se habla de migración vinculada al cambio climático, esos son documentos que específicamente se refieren, ¿no?, a migración, refugio, cambio climático, medio ambiente, ¿no? La primera vez, el primer documento que encontramos en que se refiere a crisis climática, movilidad humana, es esta resolución del Parlamento Europeo sobre medio ambiente, seguridad y política exterior del año 99, en la que se dice que bueno, el cambio climático sin duda va a generar un efecto muy importante en la movilidad humana en muchos países y que eso va a conllevar un reto muy importante generando inestabilidad regional en muchas partes del mundo, y eso puede redundar en un reto para la Unión Europea. No se decía directamente, ¿no?, una amenaza, pero sí que se hablaba en términos de seguridad, ¿no?, y que Europa se tenía que preparar. Después, posteriormente, después de 1999, tenemos un informe, un documento que emitió el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común y la Comisión Europea, dirigido al Consejo Europeo del 2008, que fue un documento fuertemente influenciado por un documento generado por un think tank norteamericano, el CNA, que fue por encargo del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos y que fuertemente vinculaba, ¿no?, las migraciones ambientales como consecuencia, ¿no?, o vinculaba al cambio climático y la degradación ambiental como un foco de conflicto, ¿no?, que contribuiría pues a generar inseguridad tanto en las zonas de tránsito como en las de destino, ¿no?, generando aún más una presión migratoria, ¿no? O sea, ya podéis ver
como ya desde antes de esa crisis migratoria, ¿no? Ya se estaba gestando, ¿no? Cómo el cambio climático y la migración iban a ser, ¿no? una de las prioridades que iban a marcar la agenda europea sobre migración. Mientras tanto, antes del 2018, pues bueno, aquí me he dejado, ¿no? que todo el tema de migración y asilo pasa a ser parte, ¿no? del proceso de integración europea a partir del Tratado de Maastricht del año 92, cuando se establece el pilar intergubernamental, ¿no? de asuntos de interior y de seguridad y de justicia, pero en el año 97 con el Tratado de Ámsterdam se comunitariza, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la intervención de la Unión Europea se dirige a establecer, ¿no? esos mínimos comunes para intentar establecer estándares de recepción e integración y de concesión de esa protección internacional que hemos visto que no se ha logrado o que se ha logrado escasamente, ¿no? Por lo tanto, el discurso de securización permea claramente, ¿no? No solamente en la Comisión y en el Consejo, sino también en el Parlamento Europeo. Y después tenemos otros documentos muy interesantes que, bueno, voy a pasar más por encima, que se dirigen más a la adaptación, como fue el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la adaptación del 2009 y otros documentos del Parlamento Europeo que fueron emitidos a propuesta del Partido Verde, en los cuales, pues bueno, ya hay una tendencia, ¿no? a decir, bueno, la Unión Europea no solamente tiene que trabajar, ¿no? en esos términos de seguridad, sino que también en esa dimensión externa tiene que trabajar en el tema de cooperación para evitar que pues haya una proliferación de conflictos, que haya crisis humanitarias y por lo tanto se tiene que trabajar en esa cooperación al desarrollo, ¿no? Claro, aquí también he obviado una cosa muy importante, que el documento del 2008, que es tan importante, el informe Solana, viene no solamente influenciado por ese informe del Think Tank de Norteamérica, sino también por, bueno, evidentemente los atentados en Estados Unidos en las Torres Gemelas, sino también los atentados de Madrid del 2004 y de Londres del 2005, que bueno, van a influenciar claramente, ¿no? en ese abordaje, ¿no? de la posición de las instituciones. En términos de cooperación, uno de los documentos importantes es el emitido por el Consejo Europeo, que como veis también, bueno, se preocupó de aportar, ¿no? una visión hacia la cooperación, pero fijaos el título, ¿no? Una Europa abierta, ¿no? pero que sirva para proteger al ciudadano europeo, ¿no? O sea, internamente pues se ve claramente que incluso los discursos de cooperación están interrelacionados, ¿no? con ese foco alarmista basado en la seguridad, de prevención de esa amenaza migratoria, de esa ola migratoria, ¿no? que nos va a llegar, ¿no? En todo caso, la Comisión, a raíz de este programa de Estocolmo que adopta el Consejo Europeo, la Comisión adopta un programa diciendo, bueno, realmente no va a haber tanta oleada de migración porque, bueno, se asume esa realidad de que la mayor parte de desplazamientos van a ser internos, pero sí que lo que dice es que es necesario que las políticas de la Unión Europea aborden la cuestión desde las políticas de cooperación y de ayuda humanitaria, no solamente desde la política de migración y asilo, ¿no? Fomentando, ¿no? esa dimensión externa también de la Unión Europea. Voy a pasar eso más rápidamente. ¿Cuál es la situación jurídica actual? Porque veo que me queda poco tiempo. Pues bien, tenemos que la realidad de migración, ¿no? es una competencia compartida en que la Unión Europea pues, bueno, gestiona sobre todo esa política común de asilo, de protección subsidiaria y protección temporal, de nacionales de terceros países que necesitan esa protección internacional y sobre todo en estos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se pretende evidentemente es
fijaos, el objetivo, gestionar eficazmente los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en Estados miembros y prevenir la migración ilegal, ¿no? Aquí se ve claramente el enfoque de seguridad, ¿no? Se van a establecer los criterios mínimos para que los estados generen esa protección internacional, pero sobre todo, ¿no? Intentando evitar la inmigración ilegal. Recordad que antes he dicho que el 80% de las personas que entran, que necesitan protección internacional, lo hacen de forma irregular. Podéis imaginar ahí el contraste, ¿no? De que muchas personas, a pesar de necesitar esa protección internacional, pues no llegan a obtenerla o están en una situación, ¿no? de irregularidad. En todo caso, fijaos también el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento nos dice que lo que debe guiar la política de la Unión Europea en migración y asilo es el principio de solidaridad, reparto equitativo de la responsabilidad de los Estados miembros, teniendo en cuenta también, ¿no? la capacidad financiera. Paso un poquito más rápido esto, simplemente recordando lo que Bea nos ha dicho, ¿no? Que en materia de asilo, protección subsidiaria, que ahora voy a decir qué es, y protección temporal, debe basarse en el principio de no devolución y en la Convención de Ginebra. La Unión Europea no ha firmado la Convención de Ginebra, pero todos los Estados miembros son parte y además el principio de devolución que encontramos en la Convención de Ginebra es un principio, es una obligación de origen consuetudinario, es una norma imperativa de derecho internacional indiscutible, ¿no? Y que por lo tanto obliga a la Unión Europea. Lo que tenemos actualmente, pero bueno, es que esos mínimos estándares pues, han sido discrecionalmente aplicados por parte de los estados, incrementando elementos restrictivos, ¿no? de la protección internacional de estas personas, añadiendo más inseguridad a los movimientos de personas, ¿no? cuando tendrían que ser seguros, regulares y ordenados de acuerdo con los pactos de Naciones Unidas sobre migración segura, regular y ordenada. Hay una falta de armonización en el sistema europeo común de asilo y eso contrasta específicamente con lo que ya ha comentado Bea en otras partes del mundo que a nivel regional pues, bueno, se han acogido al factor de orden público como un elemento que puede ayudar, ¿no? a proteger a estas personas. Esto podéis aquí ver en este gráfico cómo se protege a las personas que necesitan protección internacional, que están en esta situación de persecución. Pues bien, tenemos que dentro de los 27 estados han habido respuestas diferentes, ¿no? Algunos hablan de visa humanitaria, otros hablan de un permiso de residencia humanitaria, otros hablan de protección temporal por desastres, otros hablan de facto refugiados con una protección temporal. O sea, es tal disparidad actualmente que evidentemente eso obligó a reformar pues, el sistema de Dublín, el tercero, que ya fue reformado bueno, se adoptó en 1990, fue reformado en 2003 y 2013 otra vez, y que ahora la Comisión Europea pues, presentó un nuevo pacto de migración y asilo para pues, armonizar todo este meollo, ¿no? de disparidad legislativa, que en términos de cambio climático yo os he cogido solamente aquellos que pueden permitir la protección internacional respecto a esas personas, ¿no? que podríamos decir que huyen de un desastre climático. Rápidamente, y creo que solamente voy a abordar el primero porque si acaso los dos otros puntos los puedo complementar en el debate. Os he dicho, ¿no? Si bien tenemos esa disparidad, ¿no? dentro de la realidad normativa de los Estados miembros, sí que a nivel de la Unión Europea tenemos 3 directivas, bueno, 3, 4, 5 directivas, que, más, bueno, lo comento, básicamente 3 directivas que, igual que pasa con la Convención de Ginebra, pues encontraríamos, ¿no? un espacio de interpretación que permitiría, al menos a los Estados miembros, ampliar el foco de protección de acuerdo con esas directivas, ¿no? en función, evidentemente, ¿no? de la voluntad política. ¿Cuáles son? Y evidentemente estamos hablando de esa dimensión interna de la política migratoria de la Unión Europea. En primer lugar, sería la Directiva de Protección Temporal.
la 2001/55. Esta directiva seguramente os suena, porque es la que se activó el año pasado y que permitió a pues ya casi 8 millones de personas, si no me equivoco actualmente, se contabilizan ya, de personas que huían del conflicto de la ocupación rusa sobre Ucrania. Estamos hablando de 8 millones de personas que entraron en territorio de la Unión Europea. Recordad la cifra que os he dado del 2015, que hablábamos de 900.000 personas. En ese momento hablábamos de crisis migratoria. El año pasado, pues bueno, hablábamos de la solidaridad, ¿no?, de toda la ciudadanía europea, ¿no?, y cómo rápidamente todos los estados demostraron su capacidad de reacción ante un flujo masivo de personas, repentino, ¿no? Pues bien, esta directiva de protección temporal que se adoptó en 2001 para responder también a los flujos masivos que se produjeron como consecuencia de la guerra de la ex Yugoslavia, no se llegó a activar, se aprobó, porque esta directiva debe ser activada por una mayoría cualificada del Consejo Europeo, que, si recordáis, el año pasado, en menos de una semana, se activó permitiendo esa protección, ¿no?, a propuesta, evidentemente, de la Comisión, ¿no? Esta directiva de protección temporal permitiría, ¿no?, si os fijáis bien, tal como está regulada, como dice el artículo 2, permitiría, ¿no?, a las personas que están sufriendo un riesgo grave, ¿no?, de violaciones sistemáticas generalizadas de sus derechos humanos, pues a acogerse a esa protección temporal. Si entendemos que persecución es una violación grave, intensiva de derechos humanos vinculados, ¿no?, a los efectos del cambio climático y su incidencia a los derechos humanos, ahí podríamos encontrar, ¿no?, un posible margen interpretativo que permitiría, ¿no?, pues dar cobertura a las personas que huyen por una catástrofe, un desastre, ¿no? Pero en todo caso solamente se aplica a flujos masivos, por lo tanto no hay una individualización y tenemos ese freno político de que debe haber una autorización, una activación para que esta directiva sea activada. En la propuesta del actual Pacto de Migración, propuesto por la Comisión Europea, se plantea anular esta directiva. Entonces podéis imaginar que no estamos en los mejores de los escenarios ahora mismo. La segunda directiva es la que llamamos de reconocimiento o calificación, que es la que permite, pues, que los estados, de acuerdo con la Convención de Ginebra, pues permite reconocer a esas personas como personas refugiadas. Y si no entran en uno de los 5 casos de la Convención de Ginebra, pero se encuentran en una situación de gravedad equiparable a los factores que determina la Convención de Ginebra, se puede activar lo que se llama la protección subsidiaria. Un daño grave que viene establecido en el artículo 15 y que puede dar cobertura a estas personas, ¿no?, que por una situación, ¿no?, de gravedad muy grave, ¿no?, que determine sus condiciones de vida, comprometa su vida directamente, pues podrían ser beneficiarios de esta protección subsidiaria. Por eso que muchos estados han activado, ¿no?, permisos en base a esta directiva, ¿no? ¿Cuál es el problema principal las limitaciones, ¿no? Pues bien, que la verdad es que siendo posible aplicarla, pues se ha vinculado generalmente a motivos políticos o de conflicto o de violencia, sin incorporar pues la violencia que se pueda generar o la conflictividad que tanto ha abanderado, ¿no?, el Consejo, la Comisión y el Parlamento en sus informes que hemos mencionado, sin tener en cuenta esa conflictividad que también se puede dar, ¿no?, en el acceso de recursos naturales limitados como consecuencia del cambio climático, ¿no? Y bueno, claro, ese problema del elemento de persecución, ¿no?, y que además, bueno, ha venido siendo aplicado de una forma muy discriminatoria por parte de los estados. También tenemos la directiva de retorno, ¿no?, pues bueno, que establece también el principio de non-refoulement, de no devolución, que permitiría, ¿no?, también dar cobertura a las personas
que puedan verse afectadas por desastres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también, pues bueno, ha sido aplicado de forma dispar en todos los estados, ¿no? No hay estándares comunes que permitan aplicar y por lo tanto en una situación de persecución política y mucho menos evidentemente de cambio climático, ¿no? Básicamente por causa vinculada al cambio climático. Otras directivas que ahí pues, se han propuesto, sobre todo en un informe del Parlamento Europeo que se publicó en el 2020, ¿no? Que el Parlamento Europeo ha sido la única institución que ha defendido la denominación de refugiados climáticos, refugiados ambientales, ¿no? Y que él mismo en este informe pues, establecía esas posibilidades jurídicas, ¿no? Pero sin embargo no ha trascendido, ¿no? en los oídos de la Comisión Europea cuando ha planteado ese nuevo pacto de migración y asilo, ¿no? La directiva de trabajadores evidentemente estacionales podría permitir esta cobertura, aunque es una solución muy temporal y evidentemente no da, ¿no? La cobertura humanitaria que se necesitaría para estas personas, ¿no? Que realmente están en una situación de una gravedad especial. Y la última cosa que quería lanzar, ¿no? Fue un informe que a finales del 2019 se propuso por la Comisión LIBE, ¿no? De Libertades Civiles del Parlamento Europeo, que estableció la posibilidad, ¿no? De establecer un visado europeo común, ¿no? Un visado comunitario basado, un visado humanitario, ¿no? Que sirviera para todos los estados para pues, dar respuesta a esta disparidad, esa falta de armonización. Y bueno, presentó mediante el artículo 46 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo pues, una iniciativa legislativa que se iba a enviar a la Comisión para reformar el reglamento sobre el Código Comunitario de Visados, que es el que establece estas normas mínimas, ¿no? Entre los estados, para que se introdujera, ¿no? El visado humanitario y específicamente hace referencia al cambio climático. ¿No? Y aquí os he puesto el párrafo donde específicamente se habla, ¿no? De esa necesidad, ¿no? De ampliar la cobertura humanitaria también respecto a los desplazamientos de cambio climático. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bien, se planteó, incluso la Comisión dio la bienvenida, ¿no? A modificar el reglamento, el Consejo también estaba dispuesto a modificarlo, ¿no? Incluso se hicieron las propuestas de modificación para incorporar ese visado humanitario, incorporando el cambio climático, pero ¿qué pasó? Pues bien, que en el 2018, meses después de que se hiciera esta propuesta, pues hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual se decía que los estados miembros de la Unión Europea no tenían la obligación, en un caso contra Bélgica, pero una cuestión prejudicial, se decía que los estados no tenían la obligación jurídica de dar un visado humanitario de acuerdo con el Código Comunitario de Visados. Y ahí se frenó, ¿no? La posibilidad de enmienda del reglamento, estableciendo pues, aún más esa discrecionalidad de los visados humanitarios. Tenía más cosas que comentaros en la dimensión externa, pero lo dejo aquí porque estas eran las cuestiones más fundamentales. Si acaso podemos compartir la presentación, pero yo creo que las cuestiones más fundamentales ya las tenemos y la realidad de la Unión Europea es que ese hueco negro que hablaba Bea, ¿no? Pues en la Unión Europea pues, persiste y yo diría que aún con más gravedad, puesto pues, esas responsabilidades que hablábamos inicialmente, ¿no? Nada, lo dejo aquí. En todo caso, si establecemos un debate podemos ampliar la información. Gracias. Muchísimas gracias por las dos intervenciones. Tenemos algunos minutos por si hay alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, también si acaso preguntas breves y respuestas breves. Sí. I would like to ask my question in English. I hope that's fine. So, since my PhD research focuses on the concept of vulnerability and the intersection of mainly human rights and climate change, I would like to know if you think that the concept of vulnerability could serve as a
tool maybe for qualification, maybe together with some kind of vulnerability assessment, which we already have in migration and refugee law. Whether you would think this, like the climate vulnerability as a concept could serve as a qualification tool, and whether it would be useful to streamline a concept of vulnerability in the different regimes or sectors of law. And you can answer in Spanish. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es súper importante el concepto de vulnerabilidad, o sea, a nivel de personas, pero incluso de vulnerabilidad de ciertas regiones dentro de los países, vulnerabilidad climática también, sobre todo en la idea del refugio climático para determinadas personas, es muy importante porque uno de los argumentos que se dicen para denegar la idea del refugio climático a veces es como, ¿cómo vas a saber? Todo el mundo va a ser refugiado climático, porque el cambio climático afecta a todo el mundo y afecta a todas las personas. Pero si hay un concepto claro y asimilado de qué es la vulnerabilidad climática de personas y de ciertas regiones, puede servir para tener un listado de ciertos sitios donde claramente su situación es tan grave que podría llevar a todo lo que comentaba Susana y tener un argumento válido de asilo climático. No sé. Sí. Bueno, de hecho, ya se está utilizando, ¿no? En algunos países europeos, por ejemplo, aquí en España, nuestra ley, pues ya con esa idea, ¿no? Del factor de grupo social determinado se ha dado cobertura, ¿no? A aquellas personas perseguidas por violencia de género, ¿no? Es decir, aquí ha demostrado que evidentemente la posibilidad de ampliar la protección hacia determinados colectivos, ¿no? Que están en contextos, yo no hablaría solamente de vulnerabilidad, sino contextos de discriminación estructural, institucional, de racismo, ¿no? Porque yo creo que la vulnerabilidad a veces se ha utilizado también para revictimizar, ¿no? A determinados colectivos, y yo creo que ahí debemos ir con mucho cuidado, ¿no? Y el tema de vulnerabilidad pues se debe vincular también, ¿no? a esta realidad de persecución que existe detrás, que es una grave violación de derechos humanos que muchas veces, ¿no? Está bajo la cobertura de los estados, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres es clarísimo, mujeres, niñas, pero también el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Que precisamente son aquellos que no llegan, ¿no? Esas imágenes de las barcazas, la mayor parte, ¿no? Podemos ver, bueno, vemos que son hombres, ¿no? No sabemos su identidad de género, pero ¿qué pasa con las mujeres? Pues bueno, el 80% están en una situación de trata y de tráfico. Trata empieza en los mismos estados, ¿no? Porque a veces pensamos trata-tráfico a nivel transnacional, pues no. También afecta especialmente a los desplazados internos, ¿no? Es un tema vinculado al principio de igualdad, de no discriminación, ¿eh? Yo creo que se tiene que hacer esa lectura de vulnerabilidad interseccional, pero vinculado, ¿no? A lo que es una situación de discriminación, ¿no? Por motivos de raza, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a veces, bueno, interactúan entre sí, ¿no? Y que es muy difícil establecer. Pero sí que sería muy interesante, ¿no? Que esos estándares de protección internacional respondieran, ¿no? A las diferentes realidades, ¿no? Y eso pasa para cuando se realizan las entrevistas, ¿no? Para determinar si una persona puede estar beneficiada, ¿no? Del estatuto de refugiado o que se le otorgue el asilo, pues bueno, adaptar, ¿no? Todo el procedimiento a estas realidades. Es muy complejo, también se tiene que decir, es muy complejo, pero cada vez más se ve, ¿no? Esta situación, ¿no? de diferencia asimétrica, ¿no? Que las personas llegan en condiciones diversas y con necesidades diversas, ¿no? Ay, perdón. Sin entrar en ese binarismo hombre-mujer, sino que las realidades son mucho más complejas y deben tener esa lectura más interseccional. La primera, si acaso, respecto al tema de la grabación, sí, hemos grabado la sesión y de hecho la sesión estará disponible en la página web de la Cátedra Jean Monnet, igual que también las dos presentaciones, si nos las permiten pues, publicar también, estarán también en la página web de la Cátedra Jean Monnet.
Y hay una pregunta final, ¿no? Aquí. Bueno, y tema refugiado, bueno, supongo que te refieres a desplazamiento interno, ¿no, Antoni? Creo. Sí, no me ¿No? queda claro. Sí, porque el término refugiado, ¿no? Estamos hablando de una movilidad internacional por unas causas vinculadas a persecución, pero bueno, ahora yo no he traído los datos conmigo, pero si quieres un análisis, y ahí voy a hacer un momento publicitario, en el próximo número de la revista catalana en Derecho Ambiental, que vamos a tener un número monográfico sobre migraciones climáticas, pues hay un artículo específicamente de la movilidad, del desplazamiento interno climático en España, si te interesa. No tengo los datos, siento no darte los datos precisos, pero bueno, si me escribes te los puedo proporcionar. Pero bueno, tienes los informes del Instituto Nacional de Estadística, que bueno, lo que hemos hecho nosotras es vinculándolo con los informes del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y con otros informes, ¿no? que bueno, nos han dado también idea de cuántas personas estamos hablando, ¿no? Pero es lo que te comentaba, ¿no? Ese dato que es tan paradójico, ¿no? de que el 80%, ¿no? del territorio español es rural, pero solamente, ¿no? Alberga el 19% de la población española, ¿no? Aunque aún tener los datos, son datos que, como siempre, cuando los vinculamos a movilidad humana son muy imprecisos, no son completos, pero bueno, al menos nos dan una imagen de que también en España pues se está produciendo, ¿no? Y cada vez se va a producir más en función, ¿no? de la intensificación y frecuencia, ¿no? de los impactos derivados del cambio climático. Pero bueno, en julio tendrás lectura, si te interesa. No sé si hay alguna cuestión más, algún comentario. Si no hay más cuestiones, como de hecho ya estamos en la línea del tiempo, pues agradecer de nuevo a los ponentes. También, si alguien no ha firmado, por favor, pues, vamos a por el